Ok, ¿cómo están chicos? Espero que estén muy bien. En este video vamos a ver la aplicación del método de mínimos cuadrados ordinarios probando retornos constantes de escala en Costa Rica empleando la forma funcional de la Cobb-Douglas. En este videito vamos a tocar temas de microeconomía y también con variables agregadas y por supuesto utilizando un método econométrico clásico como lo es la regresión lineal, ¿ok? En este caso regresión lineal múltiple. Y vamos a empezar. Entonces vamos con las librerías. ¿Cuáles librerías vamos a implementar? Vamos a utilizar Pandas, vamos a utilizar NumPy, vamos a utilizar Matplotlib y StatModels. Todas las demás son extensiones de las mismas. Y esto es para que no nos salgan pues ningún problemita a raíz de las diferentes versiones de las librerías. Entonces vamos a cargar las librerías como tal. Ya se cargaron. Vamos a cargar los datos. Como siempre vamos a utilizar Pandas para... ahí me disculpan si me están llegando mensajitos. Vamos a cargar los datos utilizando la librería Pandas y en este caso, como siempre son datos en Excel, podemos utilizar el método readExcel. ¿Okay? En este caso, la base de datos original se llama PIB empleo FBK-F trimestral. Ahorita vamos a ver qué significa FBK, porque no es una variable macroeconómica que hayamos utilizado, por lo menos que yo haya utilizado muchísimas veces, ¿ok? Observación de las 5 primeras filas del data frame. Vamos a utilizar el método head y también el método info para ver qué hay en el data frame que estamos empleando. En este caso podemos ver que hay trimestre, empleo, PIB y FBK-F. A su vez, podemos ver que gracias al método info podemos ver que los datos numéricos son en su totalidad son floats y el único objeto o string viene siendo trimestre, lo cual es correcto y no hay ningún problema con los datos. Hay 52 observaciones en total. De esta forma continuamos y viene como la parte un poquito más técnica. Partimos de la base de la Cobb-Douglas, en la cual la función de producción es igual a K alfa L beta. La forma funcional general vendría siendo logaritmo natural de y es igual al intercepto más beta 2, que es la pendiente asociada al logaritmo natural de la explicativa, más el término estocástico o de error. A su vez, vamos a adaptar al ejercicio la forma funcional, en este caso puntual sería logaritmo natural del PIB, el intercepto más la pendiente asociada al logaritmo del empleo, más beta 3, que vendría siendo la pendiente asociada al logaritmo natural de FBK, del fondo de la formación bruta de capital, más el término de error o término estocástico. La forma funcional de la Cobb-Douglas emplea logaritmos naturales en donde en este caso particular asignamos las variables de la siguiente forma. En este caso vendríamos a decir que el PIB es la función de producción, el empleo viene siendo L, que es trabajo, y FBK-F viene tomando la cualidad de ser capital, ¿ok? De esta forma continuamos y primeramente utilizamos la librería NumPy para crear nuevas columnas que contengan las variables pero con logaritmo natural. Como podemos observar, datos, vamos a crear una nueva columna. Esta nueva columna se va a llamar datos y va a contenerme a los datos del PIB originales. Sin embargo, gracias a esta función, a este método, de NumPy que se llama log, pues lo que nos permite es decir, ok, dame todos los datos del PIB pero en versión logarítmica natural y guárdamelos en una nueva columna que se llame lpib. Eso es lo que estamos haciendo con cada una de estas entradas que estoy señalando por acá. Y por último, acá lo que estoy haciendo es, ok, llámame a las 5 primeras filas del data frame para ver si efectivamente lo hice correctamente. Y como podemos ver, es de esa forma, es correcto, por ende continuamos. Asignamos aquellas variables explicatorias y dependientes. Esto es importante para términos de facilidad cuando vamos a hacer la regresión. Pero en general podemos ver que lo que estamos diciendo, ok, y ¿qué va a ser? Y va a ser el logaritmo de PIB. Entonces, ¿eso cómo lo hicimos? Bueno, porque se estableció adecuadamente acá.
Y igual con las variables explicatorias. Las variables explicatorias podemos observar que vienen siendo el empleo y el FBK. Simplemente añadimos esta sm add constant x, que lo que nos hace es agregarnos la constante para que el intercepto nos salga en la regresión final. ¿Ok? Eso es importante. Las observamos y podemos ver que está tanto la constante como el empleo como el logaritmo natural de la formación bruta de capital. A su vez, empleamos el método de mínimos cuadrados ordinarios y estimamos los coeficientes o parámetros. Como yo soy muy original, pues llamo a el objeto que va a contenerme la regresión, pues lo llamo modelo. Voy a utilizar la librería StatModels y voy a cargar el método OLS, Ordinary Least Squares, y adentro vamos a utilizar los parámetros de YX. A su vez, vamos a utilizar el método fit, que lo que nos permite es correr el modelo adecuadamente. Por último, vamos a llamar a la función print y vamos a decirle que del objeto que creamos, que se llama modelo, que me dé el summary, que sería dame el resumencito de el modelo, de los resultados del modelo. Entonces vamos a hacerlo. Y como podemos ver, el R cuadrado de 0,60 es decente, no es muy bueno, pero es decente. Pero eso no es tan relevante. Tal vez lo que nos podría interesar a corto plazo podría llegar a ser los coeficientes asociados a las variables explicatorias, el empleo y el FBKF. Como podemos observar, da 0,80 y 0,49. Por consiguiente, ya nos podríamos estar haciendo una idea de que no existen rendimientos constantes de escala. Sin embargo, vamos a probarlo. Probar la existencia de rendimientos constantes de escala. En el contexto de la función de producción Cobb-Douglas, la hipótesis de rendimientos constantes de escala implica que la suma de los coeficientes de las variables de entrada alfa y beta deben ser igual a 1. Esto indica que si duplica las entradas, la salida será proporcional a 1, también el doble, confirmando los rendimientos constantes de escala. ¿Ok? Entonces, tenemos aquí una función de producción clásica que es K alfa L beta. A veces beta en algunas literaturas se conoce como 1 menos alfa, pero es exactamente lo mismo. Y aquí establecemos la hipótesis, o por lo menos en la primera parte de la hipótesis, que sería rendimientos constantes de escala va a ser que alfa más beta tiene que ser igual a 1. En este contexto, beta 1 logaritmo natural de empleo y beta 2 logaritmo natural de FBK, donde beta 1 y beta 2 son los coeficientes de las variables de entrada, empleo y FBK respectivamente. Combinación lineal de los coeficientes. En un modelo de regresión lineal, los coeficientes representan el cambio de la variable dependiente para un cambio de unidad en la variable predictora correspondiente. Esto es regresión lineal básica. El efecto de una unidad más en X tiene un efecto proporcional, no proporcional, o digamos, tiene algún efecto sobre la variable dependiente. La hipótesis de rendimientos constantes de escala establece que la suma de estos coeficientes debe ser igual a 1. Una de las representaciones matriciales existentes de la restricción anteriormente discutida es la siguiente. Beta 1, beta 2 multiplicado por empleo, FBKF traspuesta. Aquí hay un poquito de álgebra lineal, sin embargo no es muy complicado. Y si ahora incluimos todos los coeficientes beta 0, beta 1 y beta 2 constante y pendientes, pues tenemos lo siguiente. Aquí siempre es filas contra columnas. Entonces esto es un vector fila y esto es un vector columna. Por consiguiente, si se hace la multiplicación, siempre va a ser fila por columna. Entonces 0 multiplicado por beta 0 me da 0. 1 multiplicado por beta 1 me da beta 1. Más 1 multiplicado por beta 2 me da beta 2, que es lo que tenemos acá. Por consiguiente, esto me permite hacer una restricción matricial que me cumple con este supuesto. ¿Ok? De esa forma, continuamos y hacemos la prueba de Wald.
La prueba de Wald es una prueba de hipótesis que evalúa si se cumplen conjuntos de restricciones lineales sobre los coeficientes del modelo. La prueba compara la diferencia entre los modelos sin restricciones y restringidos y determina las restricciones son estadísticamente significativas. Al especificar la matriz de restricción 0,11 a la prueba Wald esencialmente está probando si la suma de los coeficientes del empleo de FBK en el modelo de regresión múltiple es igual a 1. Si el valor P de la prueba Wald es menor al nivel de significación elegido, en este caso puntual es 0.05, se rechazaría la hipótesis nula y se concluiría que los coeficientes no suman 1, lo que indica que, que hay una desviación de los rendimientos constantes de escala. La restricción matricial la establecemos a través de NumPy y creamos un array que es similar a una lista, que me va a contener 0, 1, 1, que es esta restricción matricial que les estaba comentando aquí arribita. Por último, establecemos la hipótesis nula y alternativa, en la cual H0 va a ser que alfa más beta es igual a 1 y la H1 es que alfa más beta es diferente de 1. Realizamos el Wald test como tal, en el cual, como soy muy original, pues llamamos a Wald test el Wald test y llamamos a nuestro modelo de regresión. En nuestro modelo de regresión llamamos al Wald test y le decimos, ok, dame esta restricción. Esta restricción va a ser esta restricción matricial. Print Wald test results, y pues eso lo que me va a hacer es que me va a imprimir este enunciado y me va a dar los resultados. Como podemos ver, el p-value es extremadamente pequeño. ¿Cómo sé que es extremadamente pequeño? Bueno, si ustedes tienen alguna duda si es grande o es pequeño el resultado, pues esto ya yo se los había enseñado, sin embargo creo que es pertinente. Aquí ustedes ponen round, ponen el número y pues da 0. Entonces es un número muy cercano a 0, lo cual pues nos corrobora que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Ergo, existe una desviación de los rendimientos constantes de escala, tanto que p-value es menor a 0.05, se descarta H0 y se acepta H1. ¿Ok? Esto lo pudimos haber visto porque los coeficientes asociados a las explicatorias, pues si sumas esto más esto, no te da 1, te da más que 1. Entonces, en buena y sana teoría, Costa Rica no tiene rendimientos constantes de escala, tiene rendimientos crecientes de escala. Ahí les acabo de introducir un poquito de teoría microeconómica, pero si estuvieran con Yenen o con Carlos, que yo puedo dar fe que son muy buenos profesores. Carlos no tuve el placer de estar con él, pero he escuchado muchas cosas buenas de él y Yenen le da mucho énfasis a esto. Entonces no van a tener ningún problema en recordarlo, ¿ok? Entonces, eso sería por ahorita. Espero que les haya gustado. Cualquier duda que tengan, con muchísimo gusto, estamos para eso. Y que tengan una muy bonita mañana, tarde o noche. Hasta luego.